El día de hoy hubo un reporte en el Palacio Nacional sobre lo que pasó el fin de semana. El caos en varios estados que se registró por bloqueos el fin de semana. Y bueno, la verdad es que fue sorprendente porque ahora con información oficial, la Sedena, la Guardia Nacional, la Marina y las demás corporaciones policíacas, pues sorprenden cuántos llevan detenidos el fin de semana. Y no son 100 o 200 como se especulaba ayer, sino son más de 3.600 detenidos el fin de semana. Con lo cual, no sé si se han dado cuenta, se acabó todo el caos que habían desatado varios grupos. Y bueno, en gran medida, también nos señalaron en este reporte, por distractores. Lo que sucedió el fin de semana fueron distractores por varias circunstancias, pero bueno, la Sedena, el Ejército, la Marina, Guardia Nacional actuaron con mucha prontitud y finalmente desarticularon todo esto, ¿no? Y en medio de lo que está sucediendo, la verdad es que Laida Sansores reporta como, por ejemplo, interceptaron un avión, allá un arcavión allá en Campeche, en la selva campechana, el mayor histórico decomiso, y también en Sonora siguen habiendo más históricos decomisos. Y bueno, esto es interesante porque mientras esto sucede, personajes como Marco Cortés y como Loretito y los chayoteros siguen hablando sobre que supuestamente está incendiando el país, pero hoy Adán Augusto les dio un épico calladón de boca. Y vamos a arrancar con, bueno, finalmente lo que pasó, según el reporte del ejército, qué es lo que finalmente sucedió en esos estados del país que tuvieron estos reportes de incidentes, de bloqueos. Y bueno, la verdad es que lo que sucedió en pocas palabras es que fueron distractores. Distractores que utilizaron los grupos criminales para distraer a las autoridades en esto mientras ellos hacían otras cosas. Por ejemplo, en Baja California, ¿no? Hay una pugna entre varios grupos criminales. Y entonces quisieron algunos grupos criminales calentar la plaza, así se le llama, generando ese tipo de, ¿no?, coordinación, estos bloqueos coordinados, para que finalmente las autoridades llegaran y desplegaran el ejército con fuerza. O sea, fue un interés. En Jalisco, en Guanajuato, en donde arrancó todo esto, fue una reacción porque en ese momento estaban reunidos dos grandes jefes, creo que en Guanajuato. Y entonces, ¿no?, se les llegó el pitazo de que iban a ser detenidos, y entonces los grupos organizaron, ¿no?, estos incidentes para distraer a las autoridades en lo que ellos podían escapar. Pero también fueron distractores. Y en Chihuahua hubo un conflicto en un penal, allá en Chihuahua, entre varios reos. Y entonces, para evitar, ojo, que llegaran las autoridades al penal y solucionar ese conflicto, generaron estos también distractores allá en Chihuahua y en Juárez, que bueno, ahí sí fueron mucho peor, pero de todos modos al final fueron distractores. Esto es lo que dice el ejército. Ni siquiera fue ni siquiera fue una estrategia para generar miedo en la población. No fue así. Fueron distractores que lanzó la criminalidad. Pero bueno, lo cierto es que el gobierno federal reaccionó. Y reaccionó muy contundente, muy fuerte. Y hoy sorprende que el subsecretario de Seguridad revela cuántos detenidos hubo solo el fin de semana en medio de todo este caos. Vamos a escucharlo. Este fin de semana, por ilícitos del fuero común y federal, hubo 3.630 detenidos. Hablamos de una cifra que se da en todo el territorio del país durante 3 días, y este registro es parte de las reformas que este gobierno ha impulsado y que, además de ser público, pues ilustra la capacidad de reacción del Estado mexicano. 3.630 detenidos en todo el país, pero concentrándose, claro, en las entidades con más alto índice delincuencial. Bueno, el Estado de México, bueno, aquí está Baja California, Guanajuato, Michoacán. Miren, Michoacán, ¿se acuerdan los 130 y tantos detenidos? Bueno, eso se dio en agosto 13, donde sumó 187 detenidos. Aquí vemos los detenidos de Michoacán. Pero de todos modos, 3.630 detenidos es una bestialidad. Además, contrario a lo que dicen la prensa nacional,
de que fue un gran caos y hubieron un montón de fallecidos, las cosas es completamente distintas. También según las cifras, lo que hubo el fin de semana fue uno de los fines de semana con menores homicidios. Sí, por increíble que parezca. Claro que en el caso de este fin de semana ha sido el tercer fin de semana, si podemos poner la lámina, el tercer fin de semana en lo que va del año de 2022 con menos homicidios dolosos, 196. Desde hace 4 meses no había habido un fin de semana con menos de 200 homicidios. Es decir, un caso es la propaganda criminal con eventos que tratan de generar impacto social, cobertura mediática, y otra cosa son el tema de los actos propiamente de violencia fatal. Entonces, históricas detenciones masivas y en los hechos, en las cifras, la violencia disminuyó el fin de semana, ¿no? Eso debe quedar claro. Y la verdad es que es una espléndida reacción del ejército. Y claro, ¿qué es lo que vende la propaganda? La propaganda anti-4T. Bueno, nada más hay que ver hoy lo que escribe Loretito en Washington Post. Digo, porque esto resume todo. Lo han dicho, pero bueno, al final es una propaganda que viene de Estados Unidos. El terrorismo se suma a la ola de violencia de México, ¿no? Esta palabra, dichosa palabra que quieren meternos, ¿no? O sea, ya no solo hay criminalidad, no solo hay cárteles, ahora hay terrorismo. La dicen y la repiten como si fuera, bueno, pues algo muy sencillo. Marco Cortés también, acuérdense que sacó un video que decía exactamente lo mismo. Vamos a recordarlo. La violencia sigue y sigue incrementándose. Solo esta semana se presentaron actos de terrorismo en Guadalajara, Zitácuaro, Irapuato, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana y Ensenada. Con los abrazos del gobierno, la gente vive con miedo. Ahí está, de nuevo la palabra. ¡Ay, Dios mío! Pero la verdad es que le preguntaron hoy a Dan Augusto sobre este tema y quiero que escuchen bien cómo se le están preguntando, porque este reportero conoce de qué se trata, o bueno, al final el trata es una cuestión legal, ¿no? Porque si en México Estados Unidos se declara a algunos de los grupos criminales como grupos o organizaciones terroristas, entonces estaría obligado Estados Unidos a mandar drones a liquidarlos, sí, drones o misiles. Y eso si no es que también acaban invadiendo con tropas aquí en México. Entonces, esto le preguntan a Dan Augusto, también el día de hoy en este informe, sobre esto, ¿no? Sobre si en México hay o no terrorismo, y esto respondió. Entonces, la interpretación que tiene el gobierno federal en cuanto a este tema no son actos terroristas o de terrorismo, sino el concepto internacional, bueno, o lo quiere minimizar el Estado. No es que querramos minimizarlos, pero pues desde luego hay una estrategia del gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados. Ya verán ustedes, conocerán las cifras el próximo día 20. Hay una baja en la incidencia delictiva, pero pues cuando se combate a la inseguridad no estamos exentos de que haya reacciones. En este caso, pues ya explicó el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y el subsecretario de Seguridad cuál es la respuesta del Estado mexicano a esta problemática específica. Pero ¿escucharon bien? Según la definición internacional, ¿no? De eso se trata. Eso es lo que quieren. Activar en México, digo en Estados Unidos, grupos o la ley estadounidense para que en México entren con todo el ejército estadounidense para liquidar no a los cárteles, sino a las organizaciones terroristas.
Pero bueno, la verdad es que esto desde Trump lo quieren hacer, ¿no? No les funcionó. Con Biden no creo que tampoco les vaya a funcionar. Pero la intención es esa. Por eso insisten mucho en decir esta palabra. Una y otra y otra y otra y otra vez. Sí, bueno, lo cierto es que el ejército pues continúa dando golpes. Y estos últimos dos se dieron en las últimas 24 horas, los que les voy a decir. Y la verdad es que vemos la fuerte reacción del ejército pues ante este desafío, pues que también le puso la delincuencia. De entrada en Campeche, la propia Laida Sansores reporta la detención de un avión cargado. Me enorgullece el resultado de trabajo de inteligencia del ejército y la coordinación con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Campeche, que permitió la detección, intercepción y decomiso de una aeronave con media tonelada de sustancias proveniente de Colombia. Y aparece en las fotos en donde, bueno, se ve que lo obligaron a aterrizar esta aeronave, pues tanto así que aterrizó en el campo, no aterrizó en una pista. Y bueno, ahí parece que huyeron, pero ahí está abierto y aquí vemos dónde estaban guarecidos. Esta es una foto, esta es otra foto, bueno, dice también Laida. El decomiso más importante en la selva campechana. Y aquí vemos también un helicóptero de la Fuerza Aérea, ya con transportando las sustancias. Y bueno, también aquí otra foto precisamente de los paquetes que venían en este avión. Eso se dio ayer, en medio del caos desatado por los grupos. Y no solo eso, también ayer se reporta esto, un histórico decomiso de 1,5 toneladas de sustancias en Sonora. Ojo con el dato. Procedente de Culiacán hacia Tijuana, en un retén, detuvieron y decomisaron esto. O sea, al final eso es lo que vale, eso es lo que cuenta en toda esta historia. ¿Por qué cuenta? Porque la estrategia de abrazos y no balazos no es una estrategia de impunidad total, ¿no? No. No es una estrategia de que los criminales pueden hacer lo que sea y el gobierno les va a aplaudir o los va a vigilar o se hace la vista gorda. No. Es una estrategia en donde se centra la prioridad y desarticular sus finanzas, decomisar ese tipo de cosas, congelar las cuentas, pero en general, por así decirlo, cuidar la vida de hasta de los soldados, claro, los elementos policíacos, pero también de los propios grupos paramilitares del país. No haber enfrentamientos directos. Pero no por eso significa no actuar. Y creo que esta actuación es mucho más efectiva que finalmente irse con los grandes líderes, porque pues como lo hemos visto, como hidras, cortas una cabeza y salen dos más. Pero cuando vas con lo que finalmente el negocio, que es el trasiego, la venta, la distribución o la producción, entonces les pegas en toda la estructura. Esa es la verdadera estrategia. Y bueno, la verdad es que también Adán Augusto tuvo un momento que le cayó el hocico a Marco Cortés. Cuando al final, recordando Marco lo que dijo, ¿no? ¿Qué es terrorismo? Pues lo cierto es, y que quieren también, ¿no? Que regresar al viejo modelo de seguridad, al de Calderón. Bueno, esto lo que le contestó Adán Augusto. Vamos a escucharlo. Me llamó la atención un video que subió el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigiendo, válgame, que se dé un golpe de timón en la Estrategia Nacional de Seguridad, reclamando la desaparición de la otrora Policía Federal. Preguntarle su opinión sobre este ánimo de parte de algunos personajes de la oposición de aprovechar el momento a su favor. Gracias. Bueno, yo creo que el señor Cortés extraña la oscura noche de Calderón. Para esta parte, el señor Cortés extraña la oscura noche de Calderón, en donde los panistas pues impusieron un modelo en donde la criminalidad tuvo una gran influencia y ellos, claro, fueron socios de la misma. Les fue súper bien, súper duper bien. Y ahora quieren, todo indica, regresar a esto. Por eso quieren que desaparezca la Guardia Nacional, que se haga chiquita, que el ejército no salga a las calles y por lo tanto, cuando suceda este tipo de eventos, bueno, pues nada lo pueda detener. Eso es lo que desearían, porque así entonces ellos pueden poner sus condiciones y gobernar como ellos deseen, en la total impunidad. Pero no, así no son las cosas. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.